Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá, que en esta semana va a reunir dos parashot, que es la Parashá Tazria, que va del capítulo 12, verso 2 al capítulo 13, verso 59 del libro de Vayikra, del Sefer Vayikra, y la Parashá Metzorah, que va del 14.1 al 15.33. Son dos parashot breves y que, cierto, dependiendo del año, si es bisiesto o no lo es, a veces van separados y a veces van unidos. En esta ocasión van unidos. Y la parashá de esta semana, de la semana del 16 de abril del 2021, y que corresponde al día 5 de Iyar del año 5781 del calendario hebreo, se centra básicamente en el tema de una mujer cuando concibe, en el caso de Tazria, y en el caso de Metzorah, que en castellano, cierto, significa, se traduce como el que padece tzaraat, y que sea mal traducido como lepra. Básicamente, ¿cierto? Nos habla de las disposiciones, de las precauciones, de cómo se debe actuar cuando se está frente a esta enfermedad. Y vamos a ver, ¿cierto? Me voy a centrar en la Parashá Metzorah, que como ya dije, va del 14.1 al 15.3. Y decir primero, antes de comenzar, que perdón, estamos en la cuenta del Homer, ¿cierto? Aún no llegamos a la mitad, casi a la mitad de la cuenta del Homer. Y debiéramos nosotros pensar, ¿cierto? ¿Por qué el Eterno permite, ¿cierto? Una para allá, o por qué el Eterno guió a nuestros sabios hebreos para ordenar de tal manera las parashot, las porciones de la semana, que justo en estas semanas de cuenta de Homer nos encontremos con esta parashá. Es decir, la cuenta del Homer, la mitzvah de la cuenta del Homer, ¿cierto? Que técnicamente hablando es un tema bastante sencillo, tiene una connotación para todos nosotros. Y la connotación es que, ¿cierto? Así como vamos ascendiendo en la cuenta del Homer, se entiende de que espiritualmente también vamos ascendiendo. Vamos dejando nuestra naturaleza, ¿cierto? Animal, terrenal, humana, como dice la Escritura, para, para llegar a una naturaleza divina, espiritual, del cielo, ¿cierto? De otra creación. Entonces, son cosas que tenemos que pensar, cosas que tenemos que meditar. Y claramente podríamos concluir, ¿cierto?, de que para poder ascender, ¿cierto?, en esta colina de espiritualidad, de Kedushá, para nosotros es muy, muy importante el tema, ¿cierto?, de guardarnos, de guardarnos. Entonces, debemos meditar en esto. Vamos a entrar en la parashá, teniendo en cuenta de que hay cosas que nosotros debemos, ¿cierto?, debemos guardar, debemos cuidar, para poder seguir de buena forma este mejoramiento de nuestra Kedushá y de nuestra espiritualidad. Dice el Sefer Vayikra en el capítulo 14, en el verso 1:
Vaitaver Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moisés y dijo, Zot tihiyet Torat Ametzorah, Beyom Ta'arato, o Beuva a la Cohen. Esta es la ley, esta será la ley del Metzorah. Metzorah ya dije que se tradujo, ¿cierto?, como leproso, pero en el estricto rigor significa el que padece de Tzaraat. Y Tzaraat tampoco tiene una clara traducción, pero se tradujo como lepra, en realidad. La vamos a dejar como lepra, a pesar de que se refiere a otra enfermedad. A lo mejor después explicamos por qué. Entonces, Zot tihie Torat Metzorah, Beyam Tarato, Ve Uva el Akohen. Esta es la ley del leproso en los días de su purificación, cuando sea llevado delante del Cohen. Entonces, ¿qué cosas llaman la atención acá? Se tenía la idea, ¿cierto?, de que una persona tenía zarat, lepra. La idea generalizada y que tiene también asidero, un fuerte asidero en la escritura, es que se producía por la shonara, por hablar mal, ¿cierto? Tenía estas ciertas características que la hacen única respecto de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras enfermedades, esta no la veía el médico, sino la veía el Cohen. Y era una enfermedad, ¿cierto?, cuya señal o consecuencia era externa. El hombre no se enfermaba interiormente, sino externamente. El por qué no lo vamos a explicar hoy día, lo vamos a explicar mañana. Pero tenía una conexión con su interior, en realidad. Había una conexión con su neshama, con su alma. ¿Okay? Primero, ¿qué llama la atención para los mefarshim, para los comentaristas? Que diga Torat Ametzorah. Entonces hay una conexión entre la Torá, que es la ley de Dios, ¿cierto?, y el Metzorah, el leproso. Hay ahí un par de ideas que tienen una relación, ¿cierto?, para poder entender cómo funcionan estas cosas. El hecho de que esta enfermedad la tuviera que ver o auscultar, ¿cierto?, o diagnosticar el Cohen, ya la hacía una enfermedad distinta a las conocidas. Y cuando la persona, ¿cierto?, después de un examen, era declarado, ¿cierto?, impuro, venía todo un procedimiento, ¿ya? Todo un procedimiento. Entonces, la persona, ahora, básicamente habían tres casos, ¿cierto?, de tzarat, o de etapas, o de rasgos, y según esos rasgos, ¿cierto?, el Cohen lo declaraba puro o lo declaraba impuro. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, la mancha le salía al israelita, le salía una mancha, él iba donde el Cohen. Si esa mancha se oscurecía, ¿cierto?, no es zarat, o sea, no era lepra. Si esa mancha se extendía, era lepra. Ese era el primer caso. En el segundo caso, ¿cierto?, si en la mancha había una inflamación, eso era, ¿cierto?, era lepra. Y era una lepra que rebrotó, por decirlo así, con carne pura en medio, ¿verdad? Se declaraba impuro, pero no se volvía, a los 7 días posteriores, no se volvía a reevaluar. Quedaba así. Y en el tercer caso, ¿cierto?, es cuando todo se volvía blanco. Pero si aparecía dentro de eso un trocito, aunque fuese muy pequeño, de piel saludable, eso era lepra. Era clarísimo, clarísimo. Aun cuando la mancha fuese pequeñísima, era lepra.
Ahora, ¿cómo funcionaban así esta serie, cierto, de señales para poder declarar a una persona, cierto, a una persona con lepra? Primero, cierto, que las manchas de la lepra aparecían en la casa. Entonces, esto a nosotros nos habla de que esta enfermedad no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que está conectada con la Torá. Por eso parte el texto diciendo, Zot a Torat a Metzorah. Esta es la Torá del Metzorah. Hay una conexión con la Torá y hay una conexión con la unidad de la Shekinah, explican los sabios de nuestro pueblo. Entonces, primero eran unas manchas en las paredes. El Cohen iba, chequeaba, miraba las paredes y suponiendo, cierto, que él declaraba la casa impura, lo que se esperaba era en el fondo que las personas que vivían ahí, ¿cierto? Eh, evidenciaran un cambio. Y esta primera etapa no era sino una advertencia a que o yo le ponía freno, ¿cierto? O yo le pongo freno a esta situación, o esta situación va a empeorar. Entonces, una de las cosas que yo debo entender es que en la Torá, toda enfermedad que es de tipo espiritual se comporta, ¿cierto?, igual que una enfermedad natural, que una enfermedad física. Y es que o yo le pongo atajo o el tema va a empeorar, ¿cierto? Y ya luego, una vez que esto empeore, va a ser muy, muy difícil, ¿cierto?, contrarrestar sus efectos. Y sus efectos van a ser, ¿cierto?, extensivos a otras áreas en realidad. Pasa lo mismo como, ¿cierto? Muchas veces uno que maneja o tiene un vehículo, un carro, como le digan, y escucha un ruido extraño en el motor, o uno se hace el tiempo y lo chequea, o se deja estar y con el tiempo ese ruido ya va a pasar a otra, ¿cierto?, a otra etapa y lo que al principio pudo haberse arreglado con una ida al taller, luego ahora no me sirve llevarlo al taller, chequearlo y regresar, sino que voy a tener que dejarlo y lo van a abrir y van a destapar el motor y va a haber un gastadero de tiempo y dinero. Entonces, lo mismo sucedía con el Metzorá, con el leproso, con la Tzarat, con la lepra. Es decir, aparecían primero en la casa, en las paredes. Después, si yo no ponía atajo a eso pasaba, ¿cierto?, a mi ropa. Es decir, ya estaba más cerca de mí, se venía acercando. Y por eso a mí me parece tan importante esta idea de la lepra respecto de aquellas cosas que nos contaminan. Porque el tratamiento que tenía el leproso, ¿cierto?, a diferencia de otro tipo de tratamiento, ese tratamiento era un tratamiento muy particular. Es decir, eso se mejoraba aislándolo y después terminando su periodo con un mikve, con una purificación. ¿Se fijan ustedes? Entonces eso llama la atención. Mayores detalles de esto que son muy, muy buenos los vamos a dar mañana en la oración. Cuando la persona Cuando la persona le aparecían las manchas en la casa, en la pared y no hacía nada, luego pasaban a la ropa. Y si no hacía nada, si no ponía un atajo, si no rectificaba, si no hacía teshuvá, si no cambiaba, ¿cierto?, ya luego pasaba a su piel. Y aquí me quiero detener. La palabra, la palabra piel en hebreo es or. La misma palabra, ¿cierto?, con un pequeño cambio en las letras, la misma palabra de luz. La misma palabra para luz. Es decir, yo no detuve esta enfermedad cuando yo vi las primeras señales y esto me va a alcanzar. Esto me va a alcanzar. Dice la escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia.
Entonces aquí tenemos una situación en la que la persona se daba cuenta, ¿cierto?, que había comenzado en una caída en realidad, ¿verdad? O en un distanciamiento de la espiritualidad, de la luminosidad, y eso se iba acercando y acercando y acercando hasta que pasaba a mi piel, ¿cierto? A mi or, a mi luz, y esta luz empezaba a opacar. El hombre era finalmente, ¿cierto?, separado de la colectividad. ¿Y por qué era separado? Bueno, los sabios hebreos nos enseñan de que no tuvo la capacidad de discernir las señales como advertencias. Y en la misma Torá está, ¿cierto?, establecida una norma que dice que nunca hay castigo, nunca hay un castigo sin primero una advertencia. Y esto, ¿cierto?, es válido para nuestro Padre Celestial, para el Eterno, el Santo bendito sea, tan válido como para nuestro Padre de bendita memoria, o la Madre, ¿cierto?, que siempre nos advertían: ten cuidado con esto, te las voy a dar, pórtate bien, no quiero que hagas esto. Entonces, ¿qué dicen los sabios hebreos? Es peligroso cuando el hombre pierde la capacidad de discernir las señales como advertencias. El hombre cae en un estado, ¿cierto?, de necedad, de tontera. Es como ver un signo pare, una señal, una señalética que dice pare, que dice peligro, y yo sigo de largo. Sigo de largo. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ninguna lógica. Así comienza a funcionar y así opera, ¿cierto?, la pérdida de la Kedushá, la pérdida de la espiritualidad. Y todo esto, ¿por qué? Porque la verdad es que con una mano en el corazón todos nos podemos equivocar. Y todos pecamos. Juan dice, si alguien dice que no peca, el tal es mentiroso. Todos pecamos. Pero no tenemos la capacidad, ¿acaso, de discernir las señales? Es decir, este Metzorá, este leproso, vio la mancha en la pared y no hizo nada, no paró, no paró, no rectificó, no enmendó su camino, no hizo teshuvá. ¿Se fijan? Y se fue acercando, 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 hasta ahora ya está encima de él, está en su propia piel. Ya no se lo puede quitar de encima, porque incluso si saltaba a mi ropa, yo me puedo cambiar la ropa. Yo me puedo cambiar la ropa. Pero una vez que está dentro, ¿cierto?, de tu cuerpo, o en realidad no es dentro, sino que sobre tu cuerpo, en tu propia piel, ¿verdad? Ya es tarde. Ya es tarde. Nos enseña la Torá que cuando se hace la Shonará, cuando se habla mal, ¿cierto?, una mala lengua, la Shonará significa lengua mala, se atenta contra la unidad de Am Israel. Y aquí quiero centrar mi comentario. La Torá nos dice que Dios nos creó a su imagen, pero Dios no tiene imagen. ¿Por qué usa la palabra imagen? Que en hebreo es tselem, es sombra. Dios nos creó para andar a su sombra, para estar bajo su sombra. Nos hizo conforme, ¿cierto?, Él es, solo que en un tamaño limitado. ¿Y por qué uso esto de la palabra imagen? Porque cuando uno habla del hermano, lo que tú haces es fabricar una imagen de tu hermano. Nosotros somos fabricantes de imágenes. Tú hablas algo del prójimo y tú estás fabricando una imagen de él. Y esa imagen la estás promoviendo. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Depende. Porque nosotros debiéramos, si es que vamos a hablar de nuestro hermano, se debiera hacer para hablar bien de él, para formar y para fabricar una imagen buena de él. Para eso yo debiera, ¿cierto?,
ocupar mi lengua, que, que yo esté preocupado de resaltar lo positivo que tiene el hermano, el prójimo, el otro componente de mi pueblo. Pero cuando yo creo esta imagen, ¿cierto? Distorsionada, negativa, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es atentar contra la unidad del pueblo. Eso es lo que estoy haciendo. Y como yo estoy atentando contra la unidad, ¿cierto? La norma de la Torah dice que cuando yo pretendo hacer algo que es incorrecto, el castigo es lo que yo pretendía hacer. Entonces, si yo quería dividir, porque eso es, en el fondo, atentar contra la unidad del pueblo, si yo quería dividir, entonces a mí me tienen que tomar y a mí me tienen que dividir, me tienen que separar, me tienen que segregar. Por eso, el Metzorá pasaba días fuera del campamento, porque eso era efectivamente lo que yo estaba pretendiendo con mi comentario. Pensemos un poco, ¿cuántos, cierto? ¿Cuántos hermanos no se enfermaron espiritualmente por un comentario mío? Por un comentario mío. ¿Cuántos fueron edificados por mi comentario? ¿A cuántos yo les fabriqué una bonita imagen? ¿A cuántos les fabriqué una mala imagen? Nosotros somos fabricantes de imagen. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Yeshua, bendito sea su nombre, Yeshua, Él es la imagen de un Dios invisible. Si alguien se pone a pensar, bueno, la gente piensa en forma bastante simple. Entonces, interpretan ese pasaje como que Dios tiene una imagen. Y la Escritura dice que Dios no tiene imagen. Entonces, ¿cómo se interpreta ese pasaje que Yeshua es la imagen del Dios invisible? Bueno, Yeshua aparece, viene acá, está en medio de nosotros y Él ahora viene a hablar bien de su Padre. Eso es lo que está haciendo. Yeshua, Él es el encargado de fabricarle una imagen al pueblo del Padre, del Avino, una imagen que estaba lejana del conocimiento del pueblo hebreo, de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tenía una imagen de un Dios lejano, de un Dios, ¿cierto? Eh, ajeno a nuestra problemática, ajeno a nuestra vida. Y Él viene a fabricar esta imagen, que es una imagen que corresponde, ¿cierto? A una representación y a una proyección exacta y verdadera de lo que el Padre es. La palabra imagen viene del latín imago y viene de un busto, ¿cierto? Que se hacía de los Césares. A esa cabeza, a esa representación, ¿cierto? Ese busto de César, a eso se le llamaba en latín imago. Y de ahí viene la palabra imagen en castellano. Entonces lo que viene a hacer nuestro bendito Mashiach es a fabricar esta imagen. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. ¿Cierto? Él no... fíjate que dice la Escritura, no te harás imagen. ¿Cómo la Escritura puede decir, no te harás imagen? Y después nosotros mismos somos fabricantes de imagen con nuestra palabra, ¿cierto? Hay un salmo que dice, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te alabará, y cantarán a ti, y cantarán a tu nombre. Nosotros con nuestra boca, con nuestras palabras, nosotros fabricamos una imagen, ¿verdad? En este caso del Eterno, y en el caso de esta para allá, de nuestros hermanos. Nosotros, cuando decimos, sí, el pueblo es aquí, el pueblo es allá, nosotros estamos fabricando una imagen y no nos damos cuenta, pero podríamos estar atentando contra la unidad del pueblo. La Torá nos enseña que cuando atentamos contra la unidad del pueblo estamos atentando contra la Shekinah, contra la misma gloria de Dios. ¿Se fijan? Entonces este tema es un tema delicado, pero es un tema
Es un tema tan atingente en realidad. Hoy día estaba viendo unos videos en YouTube y sale un video de unos hermanos que eran de cierto ministerio en Centroamérica bastante famoso, hablando mal. No, nos salimos de ahí, no, porque los líderes son así, así, así. Y yo me dio pena. Más allá si eso es verdad o no lo es, porque yo no soy juez, me dio pena, porque siento que no cambiamos nada, no cambiamos nada. Estamos convencidos de que nosotros vamos a traer paz y seguridad al mundo y no, nosotros esa no es nuestra función. Si alguien hace algo bueno o hace algo malo, no lo hace para su Señor, ¿no es Dios su juez? ¿Por qué nos levantamos nosotros? ¿Por qué nosotros juzgamos al hermano, a la hermana, a los líderes, a las autoridades? ¿No nos damos cuenta que en esta fabricación de imágenes estamos atentando contra la unidad del pueblo? ¿Cuántas iglesias, cuántas keilot, cuántas colectividades se han desunido, se han dividido por un comentario? ¿Cuántas familias se han roto por un mal comentario? Dice la Escritura que la vida y la muerte está en la lengua, la vida y la muerte. Ya que tenemos el poder de crear imágenes, y como dice la propaganda, la imagen es todo, entonces hablemos bien de nuestro hermano, sabiendo que él tiene cosas malas como nosotros, pero aportemos a la unidad del cuerpo. El- la cajal del Señor es el único cuerpo que se divide a sí mismo, que se daña a sí mismo. Nuestro propio cuerpo, ¿cuánto nos cuidamos y guardamos nuestro cuerpo, cierto? Nos bañamos, nos perfumamos, las mujeres se ponen cremas y qué sé yo, y hay un cuidado por el cuerpo. Y el cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual. Tenemos problemas con alguien y se tiene que enterar toda la colectividad. Un pastor o un siervo de Dios, ¿cierto? Tuvo un problema y somos encargados de divulgarlo. Y no nos damos cuenta que atentamos contra la unidad, contra la unidad. Dijo nuestro bendito Mashiach, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y yo creo que esa es la medicina que nosotros necesitamos para nuestra enfermedad. A veces siento que el pueblo tiene esta enfermedad, sufre de lepra y, y que se ha prolongado por décadas. ¿Cuánto nos cuesta estar unidos? ¿Cuánto nos cuesta, cierto, mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto nos ha costado? Y es por eso, porque es mucho más fácil, cierto, desunir que unir. Unir es todo un trabajo. Sin embargo, en esta unión es donde Dios ve la realización de nuestro potencial más extraordinario. Que sean uno, Padre. Fíjense ustedes la preocupación. Es una preocupación de nuestro bendito Raboni a horas de ser sacrificado. Mire la preocupación cuando él ora. ¿Por qué es importante esa oración de nuestro bendito Raboni en el Getsemaní? Porque se revela lo que está en su corazón. Se revela la preocupación. Él no está preocupado que no me vaya a doler, que no se les vaya a pasar la mano con el castigo. No, yo estoy preocupado que ellos sean uno. Padre, que ellos sean uno. Por amor de tu nombre, mi Dios, que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. ¿Qué no quisiera yo, Padre, que ellos pudieran gozar de esta unidad? Como yo gozo de esta unidad perfecta contigo. Entonces miren la preocupación de nuestro bendito Raboni. Que ellos sean uno. Más que poder, más que, ¿cierto? El poder iba a venir después, pero para él lo principal era la unidad. Entonces que podamos escuchar las palabras de nuestro Raboni, que podamos meditar en esto, el poder tremendo que tenemos en nuestra boca, en nuestra lengua, en tiempos de pandemia, en tiempos
en que las noticias nos dicen, anda todo el mundo preocupado, una incertidumbre caballa de grande. Me llegó, me hicieron llegar ahora uno- un informe de, me parece que es el de The Economist, una publicación muy prestigiosa, cómo nos va a cambiar cómo nos cambió ya la vida y cómo nos va a cambiar, ¿cierto? Cómo nos vamos a rearmar para el 21. ¿Qué cosas van a desaparecer? ¿Qué cosas van a permanecer? ¿Qué cosas ¿cierto? Van a variar? Todo eso. Una incertidumbre tremenda. ¿Cómo no es importante que nosotros usemos el poder de nuestra lengua, de nuestra boca, para animar, para levantar, para fortalecer, ¿cierto? Para hacer sentir bien y para colaborar con esta unidad, que era la preocupación de nuestro Raboni antes de ser sacrificado. Era su preocupación, era lo que estaba en el centro de su corazón, era lo que estaba pensando a minutos de ser apresado, a minutos de ser arrestado, era su preocupación.